hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien de salud. Y bueno, ha llegado el momento de nuestra reflexión del día de hoy, nuestro servicio dominical, que son a las 10 de la mañana y ya estamos listos aquí para compartir una porción de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Así es que los que ya están conectados, bendiciones, buenos días, y que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga ahí donde está. Incline su rostro, vamos a darle gloria al Señor, vamos a orar para que Él bendiga nuestras vidas, bendiga nuestro tiempo que vamos a estar juntos. Así es que te rogamos que ahí donde estás, que inclines tu rostro y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Mi Dios, en esta mañana estamos listos, Señor, para compartir tu palabra una vez más. Señor, sé tú, Señor, en mis labios, Señor, sé tú el que guíe, Señor, mis pensamientos para que yo pueda exponer tu bendita palabra, Señor. Y los que están en casa, Señor, yo te ruego que Dios bendito sean, Señor, receptivos a tu palabra, Señor. Cualquiera que escuche este mensaje, Señor, es un mensaje, Señor, que tú nos has dado para toda la humanidad, no nada más para una persona. Todos, Señor Jesús, necesitamos tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios amado. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, bienvenido otra vez a nuestra transmisión. Cualquier cosa que usted quiera pedir, una petición o cualquier cosa que desee que nosotros estemos orando por ustedes, que podamos ser partícipes de alguna petición en oración juntos, pues háganoslo saber ahí por vía texto, por Facebook, y nosotros estaremos orando por su necesidad. Claro, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, porque la voluntad de Él es perfecta. Amén. Bueno, sin más ni más, vamos a ir a nuestra Biblia en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Espero que tenga ahí su Biblia en mano, para que juntos podamos leer la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que te damos gracias, Señor, en esta mañana, mi Dios. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más leemos, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Esta mañana quisiera yo hablar un poquito acerca de lo que Dios nos ha proveído en su palabra, acerca de los caminos que hay en esta vida. Solamente hay dos, para ser claro, solamente hay dos caminos, uno que lleva al cielo y otro que lleva al infierno. Pero dice la palabra de Dios aquí en donde leímos, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, durante nuestro peregrinaje en esta tierra encontraremos varios puntos de pensamiento, varias filosofías, varias religiones, y así podemos hablar de muchas cosas que este mundo han salido, filosofías, como le digo, pensamientos, muchas cosas. Y cada persona que nace sobre la faz de la tierra nace a semejanza de Dios, según Génesis 1:26. Le voy a dar un poquito, varios versículos donde vamos a estar viendo cómo es que nosotros hemos, según la palabra de Dios, ninguno es justo, todos hemos sido pecadores, o todos somos pecadores. Y ahí en Génesis capítulo 1:26 dice así la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escucha la palabra, dice: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre
la tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese, dice que nosotros como seres humanos hemos sido creados bajo la imagen de Dios. No somos dioses, pero Él nos creó a semejanza suya, a semejanza de Dios nos ha creado. Por lo cual nosotros podemos, varias características de lo que es la semejanza con Dios, es que podemos amar, podemos pensar, podemos no crear de la nada como Dios, pero sí podemos crear de lo creado, tenemos emociones. Entonces somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una semejanza en la cual afecta no nada más en esta vida, sino en la vida futura, en la vida después de que ya pasemos de esta tierra, y es la eternidad. La eternidad también es una semejanza que tenemos con Dios. Nosotros no somos eternos en el sentido de que somos autosuficientes. No, nosotros somos eternos porque Dios puso eternidad en nosotros. Dios es eterno para siempre. Él no necesita de una fuente externa para su eternidad, para vivir para siempre, pero nosotros sí. Una vez que nacemos, una vez que llegamos a esta tierra, nosotros venimos con la información de Dios de que nosotros también somos eternos, eternidad en nuestro corazón. Y eso lo dice en Eclesiastés 3:11, ahí lo podemos leer. Vaya conmigo a Eclesiastés 3:11. Ahí después de Proverbios, donde leímos, ahí dice, Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y escuche, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso hace rato le decía yo, no somos dioses, somos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses. Y ahí mismo en donde leímos dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si bien somos creados a imagen de Dios, no podemos nosotros decir que somos dioses, porque no todo lo sabemos. Nosotros no todo lo tenemos en nuestro pensamiento. Necesitamos de Dios que nos ayude a entender ciertas cosas de la vida. Pero Dios es autosuficiente. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todo lugar. Nosotros no. Pero también Él puso eternidad en nuestros corazones. Cada ser humano posee eternidad en su interior. Mire, hermano, de allí, de esta eternidad que tenemos, es cuando podemos ver que una persona deja esta tierra, deja esta vida. Nos dolemos, sufrimos, lloramos. Cuando una persona muy cercana, sea padre, sea madre, sea hijo, cuando dejan esta tierra, nosotros sufrimos, nosotros lloramos, nosotros nos dolemos de lo que pasa cuando alguien deja este mundo. Y ningún ser humano desea morir. No sé usted, pero nadie desea la muerte. Todos queremos vivir. Es fácil decir esto porque mañana nosotros lo planeamos, mañana decimos, haremos o iremos, y eso significa que deseamos vivir el día de mañana, pero nosotros no tenemos la potestad sobre nuestra propia vida. Dios puede decidir si mañana despertamos o mañana hemos de partir de esta tierra. No queremos morir, tememos a la muerte, mas en cambio todos tenemos que estar un día frente al Creador de nuestras almas para dar cuenta de nuestros actos mientras estábamos vivos. Todos de cierta manera vamos a pasar de esta vida, al menos que Cristo venga y tú estés preparado y yo esté preparado para la redención o para lo que se le llama el arrebatamiento. Pero si tarda Cristo,
en venir, nosotros hemos de pasar de esta vida. Aunque le temamos a la muerte, aunque no queramos morir, un día necesariamente tendremos que partir de esta tierra. Es claro que para los cristianos no es una muerte, porque no es una pérdida, más bien el apóstol Pablo dice es ganancia. El que muere en Cristo ha ganado la eternidad, ha ganado la salvación, no por mérito, sino porque él o ella puso su confianza en Dios. Entonces ahí miramos que el ser humano por naturaleza tiene la eternidad en él, y Dios nos creó así. Dios nos creó con eternidad en nuestros corazones. Es por eso que no deseamos morir. Según Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados por completo de Dios. La humanidad no tenía cómo volver a tener comunión con su Creador. Vamos allá a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice ahí la bendita palabra del Señor, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice por cuanto todos, no nada más uno, dice todos pecaron. Eso incluye a toda la humanidad. Aquel que está naciendo en este mismo momento, ahorita mismo, dice todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano que llega a esta tierra viene contaminado del pecado, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos volver a tener comunión con nuestro Creador? Esa es la respuesta o la pregunta que tenemos, y la respuesta nos lo da la Biblia. La Biblia dice que el pecado entró por un solo hombre, y esto hizo que perdiéramos esta comunión. De un solo hombre entra el resto de los pecados, el pecado de Adán. Y mire, vamos a Romanos, ahí mismo Romanos capítulo 5, verso 12 al 17. Capítulo 5, verso 12 al 17. Mire la forma en que nosotros somos pecadores, y toda aquel bebé que están haciendo ahorita es pecador. Mire, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Dice que por tanto, el verso 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres. Todos, no nada más unos cuantos, todos los hombres. La teoría de la evolución enseña que el ser humano desciende de un mono. La teoría de la evolución, los evolucionistas. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos resultado de una evolución, no somos resultado de miles de millones de años. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Él quería que nosotros tuviéramos una relación con Él eterna. En realidad, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, los creó siendo puros, siendo inocentes, siendo santos. Por lo cual dice que ellos, ahí en capítulo 1, 2 de Génesis, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban.
Ellos tenían inocencia en su corazón, ellos eran santos. Pero dice que por la transgresión de uno, que es Adán, dice que la muerte pasó a todos los hombres. Yo no provengo de la evolución. Todo el ser humano, toda la raza humana desciende de un solo hombre, que es Adán y su mujer Eva. Todos venimos de allí. Y dice que por el pecado de él, después su descendencia hereda el pecado. Dice, el pecado que Adán cometió fue la de desobedecer a Dios. Dice, la desobediencia es lo que trajo consigo todo el pecado, el resto de los pecados del mundo. Es así como nosotros llegamos a ser pecado o pecadores delante de nuestro Dios. Pero sabemos que hacer el pecado nos trae muerte. Y ahí mismo en Romanos capítulo 6, verso 23, lo podemos leer. Mire, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia de Adán produjo muerte. Y el pecado de desobediencia de Adán, de ahí desciende el resto de los pecados. Un solo pecado afectó a toda la humanidad. El pecado de Adán no fue el adulterio, el pecado de Adán no fue la idolatría, el pecado de Adán no fue la fornicación, no era borracho, no era nada de esto. El pecado de Adán fue desobedecer a Dios, desobedecer el mandamiento que se le había dado. A él se le había dicho, de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal, no lo comerás. Ese fue el pecado de Adán. Entonces, por Adán todos somos pecadores. Vuelvo y le digo, si usted cree lo que la ciencia dice, o con la teoría de la evolución, bueno, usted entonces no sería, no calificaría para esto. Si usted cree que desciende del mono, entonces usted no entra en lo que la palabra de Dios dice. Pero si usted cree que somos hechos a imagen de Dios, entonces todo esto nos debe de enseñar. Todos merecíamos la muerte eterna, según Romanos 6:23, porque esa es la paga del pecado, como les dije. Cuando Adán cometió el pecado de desobediencia, entregó la autoridad que le había sido dada de enseñorearse sobre la tierra. Acuérdese cuando leímos ahí. Volvamos a Génesis 1. Volvamos a Génesis 1. Y yo sé que van a ser muchos versículos, pero así Dios me lo entregó y así yo lo voy a dar. Amén. Génesis 1:28. Desde ahí, desde el 26, ahí Dios le da toda la autoridad a Adán, al primer ser humano, le da la autoridad de enseñorearse sobre toda la creación. Dice, el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está, dice que Dios le dio toda autoridad a Adán de enseñorearse sobre la creación. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, lo que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla os será para comer. Ahí está. Dice que Dios le había dado toda la autoridad a Adán, al ser humano, para que se enseñorease en toda la creación. Dios puso todo bajo sus pies, bajo los pies del ser humano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando entra la desobediencia en el capítulo 3,
en el capítulo 3, verso 6 y 7, encontramos que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál era la ordenanza? No comer el fruto del árbol de la vida del bien y del mal. Y el 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y ahí está, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la desobediencia de Adán. Cuando él desobedeció, literalmente dejó esa autoridad sobre la creación, y el que agarró esa potestad ahora fue Satanás. Satanás entonces se enseñoreó del ser humano y también de la creación. Mateo capítulo 4, verso 8 y 9 lo podemos encontrar ahí. Dios es el dueño de la tierra, mi amado hermano. Él lo creó, Él es el autor de toda la creación, pero el ser humano estaba puesto sobre autoridad sobre este mundo. Pero al hombre desobedecer a Dios, Él pasó la autoridad a Satanás. En el verso 4, 8 y 9, ahí lo podemos leer. Aquí está Jesús en el desierto, está a punto de principiar su ministerio, y hay una parte donde Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos, por algo que nada más quiere siempre Satanás: adoración. Mire lo que dice ahí en el verso 8, 9. Dice Mateo capítulo 8, verso 9 y 8 y 9. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, escúchelo, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, escúchelo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que quería Satanás de Jesús? Su adoración. Y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta? Todo lo que el hombre tenía bajo su dominio cuando fue creado, cuando fue puesto en esta tierra, ahora lo tiene Satanás. Y dice: todo esto te daré. Y se lo dijo al creador de todo, se lo dijo a Jesús. Dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces Satanás tiene ¿cómo se diría? En su poder lo que es el mundo. Y el apóstol Juan nos lo dice también. Primera de Juan 5:19. Ahí en Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Ahí lo podemos leer. Mire lo que dice. Dice: sabemos que somos de Dios. Dice: y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De dónde o quién es el que tiene bajo control el mundo? Según dice la palabra de Dios, el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo y es el que pone las tentaciones, es el que pone las filosofías, las religiones, las formas que según el ser humano puede llegar a Dios, pero de ninguna manera podemos llegar a Dios sin la palabra de nuestro Dios. Desde que Adán desobedeció cuando comió el fruto que no debía, cuando obedeció más a su mujer que a Dios, dice, fue echado del Edén, fue separado del paraíso de Dios. Pero con todo eso Dios le prometió redención, le prometió que un día sería salvo, le prometió que un día vendría alguien que haría o pagaría el precio por la redención del ser humano. Si bien Adán murió y no pudo mirar con sus ojos esa promesa, realmente nosotros lo podemos gozar. Dice ahí en Génesis capítulo 3, verso 15:
Ahí, después de que Dios le da sentencia al ser humano, le dice: ahora trabajarás la tierra, y a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores en tus preñeces, en los partos. Ahora Jesús le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si vemos un poquito atrás, miramos que el hombre se justifica diciendo que fue su mujer, y la mujer se justifica diciendo que es la serpiente. Entonces nosotros como seres humanos siempre nos queremos justificar. Rectificando un poquito, después que Dios da la promesa de redención, viene la justicia, o viene el juicio de Dios. Dice el 16: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y etcétera. Así el hombre da, o Dios da al hombre lo que va a pasar a causa de su desobediencia. Pero en el 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía se cumple en Jesucristo. A Adán le fue dada esta profecía de que un día vendría de la simiente de la mujer uno que heriría a Satanás en la cabeza, y dice, le heriría en el calcañar. Esta redención, esa promesa de redención vino a su tiempo, porque realmente nosotros cuando nos ponemos en oración por alguna necesidad, nosotros queremos que sea así rápido, pero dice Dios que Él tiene su tiempo, tiene su momento. Él sabe en qué momento vendrá la respuesta a lo que nosotros pedimos. Entonces aquí también, aunque Adán probablemente creyó que vendría en sus días, Dios se guardó un cierto tiempo hasta que vino Jesús. Desde entonces, desde que Adán pecó, dice aquí, desde que Adán pecó, el ser humano que nace viene contaminado con el pecado en los genes. David dijo en Salmo 51:5, dice: en pecado fui concebido. Salmo 51:5, vamos para allá para que lo lea. Siempre me gusta decirle que si no está escrito en la Biblia, pues no me debe creer, y a cualquiera que predique la palabra, si no está en la Biblia, no lo debemos de creer. Salmo 51:5 dice ahí: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No significa que fue engendrado en un pecado, en un adulterio, en una fornicación. La Biblia no lo especifica, pero en realidad cada ser humano que nace viene contaminado del pecado. Mire, lo más difícil que podemos o que batallamos para enseñarle a nuestros hijos o decirle a la gente es hacer el bien. Eso es lo más difícil. Lo más fácil para el ser humano es hacer el mal. Eso sale de manera simple, sencilla. Usted no le enseña a robar a un niño, mas sin en cambio en cierto tiempo te das cuenta que el niño trae un carrito que no es de él, o un juguetito que no es de él. Tú le preguntas: ¿de dónde lo trajiste? No, pues de la casa de tal. Muchas veces lo hacen en inocencia, pero cuando tienen ya conocimiento, ellos saben que no deben de agarrar las cosas, y aún así lo agarran. El pecado viene en nuestros genes. Nosotros venimos con una herencia genética, se le llama en la ciencia el ADN, ¿verdad? Nosotros cuando nacemos muchas veces se parece a su mamá, se parece a su papá. Pues eso también, ahí viene la información de lo que nosotros o nuestro padre, hablando como de dónde descendemos, de Adán, venimos con esa información. Y ahí en esa información viene que nosotros no nos tienen que enseñar el mal, nosotros lo podemos aprender solos. Por ejemplo, nuestros hijos jovencitos, adolescentes, piensan que la iglesia es aburrida, piensan que la iglesia es para los abuelitos, para los ancianos. Yo tengo mucho tiempo que vivir, cuando sea viejito acepto al Señor, cuando ya tenga mi bordoncito, cuando ya todo haya disfrutado. Y si nosotros nos empeñamos en enseñarle el camino de Dios, para ellos les parece aburrido, les parece como que no está divertido buscar a Dios.
y no es una diversión buscar a Dios, pero es algo que se disfruta, es algo que a la larga nos hace bien más que mal. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos en esta tierra, los que me están viendo y los que me verán después, los que me escucharán después, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Yo peco, usted seguramente peca, pero hay uno que no pecó y fue el sacrificio perfecto para nuestra redención. De alguna manera Dios le enseñó a Adán que no podía ninguno bajo sus propios pensamientos volver a Dios. Y le enseñó, esto mismo le enseñó a sus hijos. Esto lo podemos ver en Caín y Abel. Caín y Abel, ahí en el capítulo 4 de Génesis, si va conmigo por allá. Génesis capítulo 4. Vamos a leer el sacrificio de Caín y de Abel. Vamos a ver lo que Dios, o más bien lo que Dios le enseñó a Adán y Adán le enseñó a sus hijos. Como nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos de enseñarle a nuestros hijos el camino. Dice, verso 1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Se da cuenta? Dice, hay dos líneas. Desde el principio hay dos líneas que siguen hasta el día de hoy. La línea de Caín y la línea de Abel. La línea de Caín son aquellos que quieren llegar a Dios por sus propios medios, y la línea de Abel son aquellos que obedecen a Dios según el mandamiento de Dios para llegar a Dios. Uno, que es Abel, obedeció el mandamiento acerca de cómo nos debemos de acercar a Dios. El otro creyó, Caín, por sus propios medios podría volver a Dios. En Caín podemos ver el nacimiento como el nacimiento de las religiones, y en Abel podemos ver el camino verdadero para llegar al Padre. Caín pues representa a los religiosos, porque la religión es el intento del hombre para volver a Dios por sus propios medios. Así como Caín ofreció vegetales, así muchos religiosos hay en el mundo y creen que van a llegar a Dios por sus propios medios. ¿Cuáles son? Buenas obras, ritos, lo que usted quiera poner. Muchos hacen buenas obras y creen que por eso van a alcanzar la salvación. Muchos hacen ciertos ritos en ciertas religiones. Por ejemplo, los islámicos un islam tiene que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca. Son mandamientos de hombres. Por ejemplo, la iglesia tradicional pone muchos ritos en la vida de un miembro, que la primera comunión, que esto, que el otro, que aquello. Y esta no es la manera de ser salvos. Por eso le digo que la religión es aquello que por su propio medio quiere llegar a Dios. Usted no va a llegar a Dios por ser buena persona o por hacer buenas obras. Usted no va a llegar a Dios por ser, no sé, algo que usted haga a favor de la humanidad, porque le dé pan a los pobres, porque le dé abrigo al que no tiene. Ciertamente son necesarios, pero eso no te va a salvar. La religión no te va a salvar. La religión solamente te hace calmar un poquito tu conciencia, porque una persona muy pecadora que haga una buena obra se siente aliviado por un tiempo, pero eso después pasa. Eso después ya no tiene sentido.
La religión es eso, mi amado hermano. Religiones hay muchas donde solo nos demandan obras, obras, obras y obras. Pero el camino verdadero es lo que Dios quiere que hagamos. Miren Efesios 2:9. Efesios capítulo 2, verso 9. Y este versículo nos enseña claramente que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que no por tus obras vas a decir que alcanzaste salvación. No por eso, porque la redención no viene por obras, la redención viene por gracia. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. En Romanos 5:1 dice que estamos justificados por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esos son los Caín, los que quieren llegar a Dios por sus propias obras, los que creen que al venir el domingo a la iglesia ya cumplieron, los que creen que por estar ahí ensayando en alabanza ya cumplieron, ya son salvos, los que creen que por un talento, por predicar, por hacer esto como si fueran ritos, creen que ya son salvos, y no es así. Tú puedes tener el mejor talento en la música, tú puedes cantar como los ángeles, pero si no has entendido qué es la gracia de Dios y que esa gracia te salva, igual vas a estar perdido. Por más que pases mucho tiempo en la iglesia, por más que tenga años en la iglesia, te vas a perder, porque tu don, tu talento no te va a salvar. Ese es Caín. Espero que cada uno de nosotros reflexione de en qué línea estamos. Yo no quiero estar en la línea de Caín creyendo que por lo que hago voy a ser salvo. Y dice, Abel representa a los que no por sus obras, sino por lo que Dios demanda. Abel representa el camino verdadero para volver a Dios. En San Juan 14:6 podemos leer donde Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús, no por nuestras obras, no por mi religión, sino porque Jesucristo es el camino. Juan 14:6, ahí lo leemos, dice, estoy en el 15. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Escúchelo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús o Dios en la antigüedad, Él cuando recién Adán y su mujer pecaron, dice que Él, no sabemos qué animalito fue que sacrificó, y dice que le hizo túnicas de pieles. No sabemos, pero dice desde el principio Dios sacrificó a un corderito, sacrificó a un animalito. No, la Biblia no dice que fuera cordero, pero dice que sacrificó a un animalito para hacer túnicas al ser humano. Y se da cuenta ahí, antes de que Dios le creara túnica al ser humano, ellos se taparon con hojas de higuera. Y ahí también podemos ver el intento de Dios de cubrirse del pecado que ha cometido delante de Dios por sus obras. La hoja de higuera no sirvió. La hoja de higuera, dijo Dios, esto no sirve para cubrir tu pecado, tu desnudez. Yo mismo proveeré de vestido para ti. Y creó, o Dios le proveyó a Adán y su mujer túnicas de pieles. Así es que ni usted ni yo podemos ser salvos por nuestras propias obras. No con túnicas de hojas de higuera vamos a ser salvos. Tenemos que usar túnicas que Dios nos da por Él mismo. Gloria al Señor. Eso es hermoso, hermanos, sabiendo que nosotros todos somos pecadores, pero que hay una redención, hay una promesa de redención, y solamente está al alcance de una oración, está al alcance de todos y cada uno de nosotros. El pecado, pues, lo heredamos de un hombre, de Adán, y la reconciliación también la agarramos por un hombre, que es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, verso 21, lo podemos leer. 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22.
Dice ahí, por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren, todos somos pecadores. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Ahora la pregunta es, ¿en cuál de estas dos líneas estás tú? ¿En la línea de Adán, donde todavía sigues muerto en tus pecados y delitos? ¿O ya Jesús está en ti y te ha dado vida y te ha resucitado de la condenación, de la muerte, te ha rescatado de esa comunión que se perdió cuando el hombre pecó? ¿En cuál de estos caminos andas tú? Porque dice que el hombre postrero, que es Cristo, da salvación, y el hombre primero, en el sentido de creación, con él solamente nos pasó la muerte a todos los seres humanos. Adán es el primer hombre, el segundo hombre que nos redime es Cristo Jesús. Dios te ama, Jesucristo te ama, te quiere salvarte, quiere salvar tu alma, pero es por su sangre, no por tus obras, sino por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, verso 8 y 11, más bien verso 8 al 11. Romanos capítulo 5, 8 al 11. Vamos a leer ahí. Le dije 5, 8 al 11. Dice ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, no había ni un justo ni un justificado para Dios. Todos éramos pecadores. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, sabiendo que éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. El 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te da cuenta? Dice, no por mis obras, sino por que Dios me amó y dio a sí mismo a su Hijo, y Él nos redime de nuestro pecado. Él nos redime, Él te ofrece salvación, Él te ofrece vida eterna. La pregunta es, ¿la vas a aceptar o la vas a desechar? Ese es el evangelio, mi amado hermano. Siempre vamos a predicar que hay un Salvador, siempre vamos a anunciar la buena nueva del evangelio. La buena noticia es que tú eras pecador, pero alguien pagó el precio por ti y tú puedes ser salvo en este día. Cuando tú me mires allí en la intimidad, cuando tú escuches este audio, este video, tú puedes mirar que Dios te ofrece la salvación a ti y a tus seres queridos. Para salvarnos de nuestro pecado y volver a tener comunión con Dios. En San Juan capítulo 3, verso 16, lo podemos mirar ahí. Juan 3, 16. Vamos para allá, San Juan 3, 16. Yo sé que muchos lo leen, bueno, se lo saben de memoria, pero para los que no lo saben, vamos a leer ahí. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo aquí no se refiere al mundo como planeta, sino que a todo ser humano que habita en el mundo. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios, que si tú aceptas al unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, tú pasas de muerte a vida eterna. Oh, pero me voy a morir. Sí, pero después de morir o después de dejar esta tierra, mirarás el rostro de Jesús y vivirás por siempre. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. Cuando una persona muere, hay una separación en su cuerpo. El espíritu, dice, vuelve a Dios, la carne o el cuerpo va al polvo de la tierra y el alma es el que va a dar
cuenta de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Pero dice la palabra de Dios, dice que si tú le aceptas, dice que Él te ofrece vida eterna. Y la muerte eterna es estar separado de Dios. En realidad la muerte es separación de Dios. Estar separado de Dios. Y cuando esta carne muera, esta carne vuelva a la tierra y el Espíritu a Dios y el alma tenga que estar delante de su Creador, ese día nosotros estaremos con Dios si hemos puesto nuestra confianza en Él. Esa es la vida que Dios te ofrece. Dice ahí el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, hermano, muchas veces a nosotros los cristianos nos dicen que somos intolerantes. Pero sabe, hermano, la Biblia dice que los afeminados no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y muchas veces nos dicen, es que la religión o los cristianos o los evangélicos son intolerantes. No, no somos intolerantes, somos nada más mensajeros de la palabra de Dios, que dice que el que haga tales cosas no heredará el reino de Dios. Así de simple es el evangelio. ¿Y quién va a poner las reglas de moral aquí en nuestra tierra? ¿Un ser humano? Un ser humano que sea homosexual y llega a la presidencia, él va a votar o va a firmar leyes a favor de lo que él siente, de lo que él es. Y bajo esa ley moral vamos a vivir. Seguramente que no. ¿Quién va a decir cómo debemos de vivir o cómo no? O cómo sí, cómo no. Es Dios. Él es el autor de la vida. Por ser el autor de la vida, Él tiene todo el poder y el derecho de poner leyes morales a cada uno del ser humano. Y si usted dice, yo no creo que el adulterio sea pecado, no es un problema para Dios ni para la Biblia, es un problema para ti. ¿Sabes por qué? Porque amas estar en adulterio, porque amas estar en este pecado, y por eso lo que dice la palabra de Dios no te cuadra en tu vida. Cualquier pecado, sea inmoralidad, sea adulterio, sea fornicación, usted dice, yo no creo que la Biblia condene eso. Bueno, la Biblia sí lo condena, pero tal vez tú no quieres aceptarlo porque vives en ese pecado. Así de sencillo es. Pero Dios dice que ninguno de los que hacen tales pecados heredará el reino de Dios. Y Él no vino a condenarte. Él no vino a decirte, ¿sabes qué? Por ser esto estás condenado. No, dice Dios, Él vino a salvar a lo que se había perdido. Dice, Él no vino porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No importa tu condición como estés, Dios te quiere salvar y lo puede hacer hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan 14:6 que leímos. No es ninguna religión, no es ningún líder religioso. Jesús dijo, yo soy. Ninguno puede ofrecer salvación, solo el Hijo de Dios. Nadie te puede ofrecer salvación. ¿Eres católico? ¿Eres protestante? ¿Eres evangélico? ¿Eres mormón? ¿Eres testigo de Jehová? ¿Eres metodista? ¿Eres budista? ¿Eres de la religión que me digas? Ninguno de estas religiones te va a salvar. Nada, no hay ninguna religión que pueda salvar al hombre. Seas católico, seas protestante, sea lo que seas, no por ser católico, protestante o mormón o testigo te vas a salvar. No, porque la religión no salva a nadie. A nadie salva. ¿Qué de los líderes religiosos? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿El apóstol Pablo? ¿San Pedro? ¿La Virgen María? ¿Juan Diego te va a salvar? ¿O el Papa te va a salvar? El Papa es un hombre igual que usted y que yo. Él peca igual que yo. Él peca igual que usted. No tiene ningún poder para perdonar los pecados, ni es una persona en el cual se deba de confiar, porque es un simple ser humano. ¿El Papa, el sacerdote te va a salvar? ¿O lo estás tirando mucho a...? No. ¿El pastor te va a salvar? ¿El pastor de tu iglesia te va a salvar? ¿El líder de la alabanza de tu iglesia te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? Yo le puse aquí, nadie, ningún líder religioso es
salvador de nadie. Nadie te va a salvar, hermano. Ni tu religión, ni el líder de tu religión. Nadie te va a salvar. La única salvación viene, según San Juan 3:16, por aquel que Dios proveyó, a su Hijo amado Jesucristo. Y si tú le aceptas, eres salvo. Si lo desechas, ahí mismo en el 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz está siempre dispuesta a alumbrarte. Jesús siempre está queriendo salvarte. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos puesto nuestras confianzas en sacerdotes, en católicos, en líderes, sacerdotes católicos, en líderes protestantes, como si ellos nos van a salvar. Mas sin en cambio dice, está la luz aquí y nosotros preferimos las tinieblas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un ser humano, cualquiera que es mortal como tú y yo, y que se equivoca como tú y yo, dice la Biblia, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros cometemos o somos dignos de la condenación, porque dice, Jesús te ofrece salvación, pero si no la quieres, estás amando más las tinieblas. Y dice ahí, porque tus obras o mis obras son malas. Así de simple. Por eso le estaba diciendo yo, si usted encuentra un problema con la Biblia, en realidad el problema no está en la Biblia, está en tu vida o está en mi vida. Cualquier cosa, hermano. No, que yo no creo que sea eso así la Biblia, o yo no creo que sea así. La Biblia lo dice, y si no la aceptas es porque tienes algo en tu corazón. Ninguno te puede salvar. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Ahí en el libro de Hechos 4:12 lo dice ahí. Vamos a leerlo. Hechos 4:12. Dice ahí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente es Cristo Jesús. Juan 14:6 lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a venir al Padre, no por María, no por Mahoma, no por el Dalai Lama, no por nada, ningún religioso, ni siquiera por el pastor, ni siquiera por el líder de alabanza, ninguno. Dice solamente Juan 14:6, dice, yo Jesús, yo, dice, soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el que te va a dar salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre, mi amado hermano. Vamos a terminar leyendo Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 11 al 16. Y con esto voy a terminar esta reflexión de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Aquí Dios le habla al pueblo de Israel antes o cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida y habitarla y estar ahí, pues ya tomar posesión de ella y vivir ahí y mirar su descendencia crecer. Pero fíjese lo que le dijo ahí Dios en Deuteronomio 30. Vamos a comenzar en el 11. Vamos a empezar el 10. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escrito en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ahora, yo sé que no lo puedo mirar, pero yo sé que usted tal vez me esté mirando o después me va a mirar. Le pregunto, ¿es muy difícil para ti decir, Cristo, sálvame de mis pecados? ¿Es tan difícil aceptar que somos pecadores y que necesitamos un Salvador? No es tan difícil. La Biblia dice, porque este mandamiento que yo te ordeno, dice Dios, no es demasiado difícil para ti. Luego dice, ni está lejos. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá?
por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Preguntas, ¿es tan difícil para ti? Luego dice el 14, porque muy cerca de ti, mi amado hermano, está la palabra. Hoy la estás escuchando, dice, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahí está. Yo soy ahorita siendo un medio de Dios, solamente un instrumento de Dios para que tú oigas este mensaje. Este mensaje de esta mañana, Dios nos dice a todos, lo que te estoy pidiendo no es difícil, no está en el cielo para que digas no puedo llegar a él, no está al otro lado del mar para que digas no puedo cruzar el mar. Dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira el versículo 15, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una decisión. Dice, mira, y luego hay una coma. Eso significa, pon atención lo que voy a decir. Mira, dice Dios, yo he puesto delante de ti hoy, dice, la vida y el bien. Y luego dice, la muerte y el mal. El 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y dice, ¿para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. El versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Está delante de ti como si fueran dos manos extendidas, y Dios te dice, aquí está la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Tú qué eliges? ¿Eliges el bien o eliges el mal? Porque solamente hay dos caminos. Al principio leímos, porque hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Ahora Dios te dice, yo te pongo dos caminos, el bien y el mal. El camino, la vida o la muerte y el mal. ¿Qué eliges tú? Jesús te ofrece salvación. Jesús te ofrece salvarte de tus pecados. Ya Él murió en la cruz por ti, ya derramó su sangre preciosa por ti. Él ya hizo lo que necesitaba hacer, ya pagó el precio por nuestro pecado, ya pagó el precio de la justificación para que Dios nos perdonara, y lo pagó con sangre, lo pagó con su propia sangre, cargando esa cruz en el madero, esa cruz de madera que se le hizo. Él lo cargó él mismo, lo llevó y llegó al monte Gólgota. Ahí extendió sus brazos, fue clavado de las manos, fue clavado de los pies, corona de espinas. Y aún cuando estaba ya muerto, dice, le clavaron una lanza en su costado y salió agua mezclada con sangre. Ya hizo todo el Señor, ya no tienes que hacer nada. Él ya pagó todo lo que necesitaba ser pagado por ti. En la cruz, cuando estaba a punto de morir, dijo, consumado es, que significa ya todo está pagado, ya todo está terminado. Él te ofrece salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a desechar o la vas a aceptar? Es tu decisión. Pero Dios te está hablando y te dice, hijo mío, yo ya pagué por ti. ¿Tú qué decides? ¿Quieres salvarte? Acércate a Jesús, acércate a Dios, acércate a aquel que es el camino, la verdad y la vida. No te acerques con un líder religioso, no te acerques con un pastor, un líder de alabanza, un líder, no sé lo que sea. No, acércate a Jesús. Él es tu Salvador, Él es el que te va a salvar, Él es el que te va a estar esperando. Si tú le aceptas hoy, el día que nosotros partamos de esta vida, tú vas a mirar a Jesús recibiéndote en la eternidad y te va a decir, entra al gozo de tu Señor. Es Jesús y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú quisieras aceptar al Señor en esta mañana, o no sé, cuando tú veas este video, no hace falta mucho, solamente sé sincero contigo y dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito porque mi vida está mal, mi vida no está como tú quieres, mi vida está mal delante de ti. Acepta que eres un pecador, que soy un pecador,
pidámosle perdón a Dios, y Él dice que Él es fiel y justo para perdonar a quien se acerca a Él humildemente. Humildemente acerquémonos al trono de la gracia y digámosle: Señor, perdóname por mis pecados. Si tú quisieras aceptarle, solamente necesitas decirle con todo tu corazón que entre a tu vida. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra que he estado predicando, hablado, Señor, que seas tú el que produzca, Señor, el fruto en el corazón de cada uno que lo escuche, Señor. Si hay alguien, Señor, que quisiera recibir salvación, yo te ruego, Señor, que tú seas el que lo guíe, Señor, ahí donde está, para que te acepte, Señor. Para que, Señor, Él abra su corazón, abra su entendimiento y acepte, Señor, que Él ha transgredido tus mandamientos y que es digno de muerte si no nos acercamos a ti. Señor, te ruego, Señor, que cada uno que vea este video sea confrontado según tu voluntad, mi Dios, no según mi voluntad, según lo que tú quieres que él o ella escuche, Señor. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que está aceptándote, bendito Dios, yo te ruego que la aceptes, que lo tomes en tus brazos y que haya fiesta en los cielos, porque otro más se haya salvado, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu bendición. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que están mirando, Señor. Bendice, Señor, los que mirarán este video, Señor. Y si están bien, Señor, que sigan, Señor, limpiando sus vestiduras, porque tú eres el que, Señor, viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, lista para volar contigo, mi Jesús. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. Y, Señor, te ruego que cada uno de nosotros y los que escuchen esta palabra, Señor, elijan el bien y la misericordia tuya, Señor. Tú eres el que salva, tú eres el que perdona y no hay nadie más, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gloria, honra y alabanza, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Somos el Ministerio Evangelístico Verdad y Vida. Estamos aquí en la ciudad de Las Vegas. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche, si Dios así lo permite. Y si no, pues nos estaremos viendo donde Dios nos dé descanso en la otra vida, en la eternidad. Así que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere en la semana que viene y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga.